La idea de hoy es traerles 20 ejercicios de defensa 1 contra 1. Los vamos a dividir en 4 secciones, 1 contra 1 sin específicos, con una sola acción, con 2 acciones o más y alguno que tenga algún componente físico. Yo simplemente les traigo ejercicios y después cada uno le va a tener que agregar las intenciones tácticas que desee. Vamos a empezar con los inespecíficos. En este momento se juega dentro de un cuadrado, 1 contra 1 siempre, pero cuando el atacante va fuera del cuadrado, se produce un cruce y se continúa siempre con la acción de 1 contra 1. En este caso, bueno, el atacante puede pasar constantemente si quiere a los 2 puntos de apoyo o puede atacar largo, cruzar y que continúe para hacer mover mucho más al defensor. El siguiente es un clásico A3, siempre apoyando con el jugador de afuera, atacando 1 contra 1. Cuando se logra o no se logra entrar, se pasa el apoyo y el defensor automáticamente se transforma en atacante. Esto también lo podemos jugar a 3 o 4 acciones o se puede jugar también a que el defensor que recibe 3 puntos o 3 1 contra 1 paga y en ese momento se cambia el punto de apoyo también, ¿no? En este caso, el defensor tiene que defender a su oponente directo, que es el central, y tratar de cortar ese pase lateral-lateral. ¿Está bien? Puede ser utilizado con los avanzados. Es un buen ejercicio para cuando tenemos para el 5-1, para el avanzado, defender al suyo y ese pase lateral-lateral tratar de cortarlo, ¿no? Siempre dentro del cuadrado, tratar de llegar a la línea y no quedarse por detrás. En este caso es un 3 contra 4, son todas situaciones de 1 contra 1. Los jugadores defensores no pueden salir del cuadrado. En este primer caso, este primer ejemplo, los atacantes siempre tienen que pasar con los compañeros que estén al lado y hay que tratar obviamente de evitar las penetraciones. También para avanzar podríamos empezar, si quieren después, atacarlo al par para dificultar también esta circulación de balón. Pero bueno, eso cada uno, como dije antes, incorpora lo que desea. En este ejercicio, bueno, son también todos 1 contra 1. El defensor se tiene que ir desplazando de una parte a la otra. Lo importante es que el atacante que reciba el balón tiene que estar por detrás de los conos rojos para poder darle un poco de tiempo al defensor que se desplace de una parte a otra. Cada 2 o 3 acciones sería interesante cambiar para mantener la intensidad. En este ejercicio tenemos 3 zonas donde el atacante podrá entrar. Es importante que siempre que no pueda entrar o lanzar, haga un punto de apoyo para permitir al defensor que se pueda desplazar y orientar. Es bastante interesante, ya que podemos trabajar orientaciones defensivas. Después, bueno, como siempre decimos, cada uno le va a ir dando el matiz que desee, pero lo importante es siempre que el atacante haga los apoyos, pero darle posibilidad al defensor que se pueda equilibrar. En este ejercicio, bueno, trabajamos justamente una defensa en desequilibrio. El defensor pasa al punto de apoyo, el atacante también se desmarca por detrás de los conos y a partir de ahí jugamos un 1 contra 1. En este caso la pelota sale del defensor, puede salir también del atacante. Pueden estar los 2 jugadores sentados, por ejemplo, pueden salir a la señal del apoyo. En este caso cada uno le puede ir dando el matiz que desee. Obviamente no hablamos de intenciones defensivas porque cada entrenador tiene que decidir las que tenga. En esta situación es un pase del extremo al lateral y el lateral tiene 2 situaciones que puede hacer. O juega 1 contra 1 o va a pasar al punto de apoyo. Si el lateral pasa al punto de apoyo, lo que tiene que hacer el defensor es tratar de cortar. Va a hacer una sola acción el defensor, pero no sabe cuál de las 2 va a hacer. Si va a tener que defender el oponente directo o si va a tener que tratar de interceptar ese pase del lateral que va al punto de apoyo, en este caso que es un central, y va a tener que cortar ese balón que va hacia el pivot. En este caso hay una permuta. Va a haber o una acción defensiva 1 contra 1 o una situación de blocaje. Lo va a decidir que si el lateral se la devuelve al extremo, el defensor va a tener que ir al blocaje. Si no, si el lateral decide atacar, defiende el 1 contra 1 directamente. En este caso es
Si va hacia el punto fuerte, viene un lanzamiento. Si voy hacia el débil, hay una situación de 1 contra 1. Cada atacante puede ir de una parte o de otra, y podemos también jugar con los puntos de apoyo, tratando de amagar, ir para un lado y llegar a ir para otro, para poder engañar al defensor, y obviamente el defensor se va a tener que desplazar mucho. Por eso siempre jugamos con los puntos de apoyo, para poder dar continuidad y poder darle tiempo al defensor que pueda llegar para una parte o para otra. El defensor puede estar hasta que defiende 3-4 acciones. Podemos hacer que rote cada 2 o 3 acciones, eso cada uno lo puede decidir. Ahora vamos a ir viendo ejercicios con 2 o más acciones, que es lo que se asemeja más a un partido. En este caso hay una situación de 1 contra 1, tratando una penetración, y después el defensor va a tratar de interceptar un balón que viene del extremo al lateral. Como ya dijimos, acá le podemos ir cambiando. Cuando hay un punto de apoyo, el defensor puede atacar el par, podemos ofrecerle ir al débil o al fuerte. En ese caso, como ya dije anteriormente, cada entrenador va a elegir los conceptos que desee. En este caso, simplemente mostrar el ejercicio, que es defender más interceptar. En este caso va a haber una permuta entre el central y el lateral izquierdo. Lo que decidimos jugar un 1 contra 1 y después realizar una situación de blocaje. Ustedes lo pueden cambiar, que puede ser que cada atacante haga lo que desee. Se puede invertir las situaciones, se puede defender 1 contra 1 al primero y tratar de hacer una presión al segundo. Bueno, cada uno lo puede elegir como desee. En este caso tenemos una situación de 1 contra 1 más un blocaje más una tercera acción, que sería de interceptar un balón del lateral derecho al pivot. Lo vemos de nuevo, 1 contra 1 acá, blocaje desequilibrado en el centro, más tratar de interceptar ese último balón. En este caso, el defensor va a tener que hacer o un blocaje o defender el 1 contra 1. El atacante puede elegir más una situación de interceptar un balón al centro al pivot. Por lo cual se juegan 3 balones consecutivos, se defiende o se realiza el blocaje de una parte o de la otra, el atacante lo decide, no hay nada preestablecido, más un tercer balón a tratar de interceptar. Obviamente que después de cada giro se cambia gente. El quinto ejercicio tenemos un 1 contra 1 luego de una permuta y vamos a ir hacia un 2 contra 2. Este sería el primer ejercicio para empezar a unir situaciones mucho más reales que suceden en los partidos. Por eso lo metí como el último ejercicio de 2 o más acciones. En este caso hicimos una permuta en el centro más un 2 contra 2 extremo y lateral, pero podríamos haber jugado también un 2 contra 2 con pivot. Como siempre decimos, eso cada uno lo puede elegir. Los últimos son ejercicios donde hay un pequeño componente físico. En este caso podemos jugar un 1 contra 1 después de haber hecho algún ejercicio de pliometría o de coordinación. En este caso se lo incorporamos simplemente a los atacantes de manera previa al inicio de la acción, ya que esto puede servir para equipos que tienen muy poco tiempo de entrenamiento y bueno, quieren agregarle algún componente más de trabajo físico a su sesión. Este segundo ejercicio son los defensores que están esperando para entrar, los que realizan alguna acción física. En este caso, de una parte tenemos giro por los aros, desplazamientos, y del otro lado tenemos desplazamiento lateral por los conos. La rotación en este caso sería del central al lateral. El lateral que ataca va a ir atrás a defender y el defensor entra. Y el defensor que realiza la acción vuelve a la fila al centro. Es importante que todo el mundo ataca y defiende. En este caso el trabajo físico es de lado. En este caso de una parte tenemos un poco de saltar la soga más un salto al cajón. Y del otro lado tenemos abrir y cerrar con disco más unos saltos a las vallas. Pero bueno, cada uno le va
a poner el componente físico que desea. Hacemos 4 o 5 acciones y después nos vamos allá a jugar ese 1 contra 1 con el apoyo del central, que podemos pasarle todas las veces que deseamos, y bueno, cada uno elige lo que desea trabajar. En este trabajo es un trabajo de defensa 1 contra 1, más interceptar un balón al impar, más un trabajo de carrera. Lo hacemos hasta mitad de cancha. Generalmente trabajar con 6 defensores es lo óptimo, es un poquito un componente de resistencia. Lo trabajamos habitualmente y funciona muy bien y es bastante intenso. Lo que sí debemos pedirle a los jugadores justamente que esa carrera sea intensa y no de recuperación para poder completar el trabajo. Bueno, llegamos al ejercicio número 20. Se compone de una acción de 1 contra 1. Luego los dos jugadores van a hacer un trabajo de desplazamiento, otra acción de 1 contra 1 y va a finalizar que el atacante agarra otro balón y trata de ir de una parte a otra en bote, y el defensor obviamente va a tratar de quitarle esa pelota. Seguramente después de diversas acciones el trabajo de resistencia es bastante interesante, siempre con acciones de 1 contra 1. Como decimos, cada uno le puede ir agregando los matices que desee. Puede ser que cuando se le pasa al punto de apoyo uno pueda anticipar, pueda ofrecerle una parte, otra. En ese caso yo durante los ejercicios que hemos visto he tratado de no opinar de las intenciones de cada defensor, porque justamente cada entrenador desea una cosa diferente de los defensores, por lo cual simplemente presenté ejercicios para darles ideas para sus entrenamientos, pero bueno, cada uno de ustedes los debe adaptar a su modelo de juego. Así que bueno, espero que le hayan sido de utilidad y bueno, nada, nos veremos en el próximo video. Un saludo.